El tema se denomina evaluaciones ambientales de gas radón y por supuesto nos va a dar o presentar algunos casos de estudio. Dejo en uso la palabra entonces al ingeniero Jorge Martínez. Buenos días a todos. Les voy a presentar evaluaciones ambientales del gas radón y algunos casos que hemos realizado. Ya, como ustedes saben, la radiactividad está en todo, en la naturaleza, mejor dicho, ¿no? Estamos viviendo, mejor dicho, la Tierra es radiactiva, como lo ven ahí, ¿no? Entonces, rápidamente, el radón también es natural y es radiactivo. Y como dice que hay que pasarlo rápido, entonces la radiactividad está en todos lugares, en la costa, en la sierra, en la selva. Entonces lo vamos a ver en todos sitios. Y indudablemente la radiactividad es natural o es artificial. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, el gas radón es un gas radiactivo natural. Entonces, como lo vemos acá en la naturaleza, se va a encontrar el gas radón. Y algo importante del gas radón, el gas radón, si se dan cuenta, prácticamente es casi la mitad de la radiactividad que nos exponemos nosotros en forma natural. Fíjense que es el 47%. En cambio, la artificial es 13%, rayos cósmicos, gamma terrestre, alimentos y el torón. Y indudablemente la dosis que recibimos también es prácticamente casi la mitad, ¿no? Como lo ven acá, que es el fondo natural, debido a las pruebas nucleares, profesionales, diagnósticos médicos o núcleo eléctrico. ¿Dónde se encuentra el radón? Es un gas que está en la tabla periódica, prácticamente acá, como lo ven. Y esta es la cadena en el cual, ¿de dónde proviene el gas radón? Viene del radio 226 y de ahí decae en radón y etcétera, decae en otros radionucleidos. Indudablemente tenemos sus hijos del radón, que serían el polonio, el plomo, el bismuto y estos de acá que ven ahí. Ya, ahora veamos, ¿dónde proviene el radón? Viene de la descomposición del uranio 238, 235 y 232. Cuando proviene del torio 232 se llama torón. Cuando proviene del 235 antinón y el radón cuando es 238. Ya, aquí tenemos algunas propiedades de este gas. Como sabemos, es un gas incoloro, inodoro, insípido. Tenemos algunas propiedades, viscosidad, coeficiente, solubilidad, etcétera, ¿no? Estoy pasando rápido porque me dijeron que hay que hacer rápido. Lo más importante, lo que vamos a ver, los casos que son más importantes. Y veamos algunas cosas, algunas definiciones. Emanación, fracción del gas que pasa del sólido a los poros del terreno, exhalación, factores que influyen. Eso es importante, los factores que influyen en la cantidad de radón en el medio ambiente. Entonces eso va a determinar debido a la cantidad de radio 226, porque si hay más radio 226, va a haber más radón. La porosidad también es importante. Si un suelo es más poroso, el radón va a emanar más. La permeabilidad del suelo igualmente y los factores atmosféricos, que puede ser la presión, la temperatura, etcétera, ¿no? Ya, fíjense acá. ¿El radón de dónde viene? Viene del suelo, va a entrar a alguna grieta y va a salir al exterior. Igualmente va a penetrar a las casas o algunos sitios cerrados. Igualmente en el agua va a pasar lo mismo. Va a salir al exterior y va a llenar de radón el medio ambiente. Ya, ahora, ¿dónde están las principales fuentes de radón? Va a ser el suelo, las aguas subterráneas, los océanos, el gas, la combustión. Ahora acá, fíjense acá, dice la concentración de radón atmosférico a nivel del suelo está regido por la tasa de emanación. ¿Qué significa? A más tasa de emanación vamos a tener más radón. La capacidad de dilución del aire atmosférico, ¿qué quiere decir esto? Que el radón sale del suelo, se va a difundir en el medio ambiente y dependiendo de la cantidad de aire se va a diluir o va a desaparecer. Depende, por ejemplo acá, en esta habitación. El radón está emanando, la habitación está llena de radón, si entra más aire se va a empezar a diluir, va a haber menos radón. Y las condiciones ambientales, que es importante, que es la presión, la temperatura. Igual, acá tenemos que el radón viene del suelo, va a penetrar a las casas y se va a llenar los ambientes. Mayormente por eso se hacen los estudios, ¿en dónde? En los sótanos,
que son donde mayormente el radón se va a encontrar en mayor cantidad. Otra cosa, algo importante, el radón es un gas radiactivo y pesado, es un gas, el aire pesa algo de 18 de masa, el radón pesa 222, mira, la masa es grande comparado al aire, entonces es bien denso, entonces por eso podía acumularse en los sitios cerrados o sótanos, ¿no? Ahora, ¿qué produce el radón? El radón va a producir cáncer, dependiendo de la cantidad. Si al haber una cantidad muy grande de radón y que vamos a aspirar nosotros, nos va a desarrollar un cáncer dependiendo al pulmón de entre 5 a 25 años. Eso va a depender de la cantidad de radón que respiremos. Entonces eso es importante, por eso hay que ver los niveles de radón en algunos sitios cerrados, en minería o sótanos, que puede haber mucha emanación de radón. Igualmente, si se ingiere, hay aguas termales que podían tener contenido de radón, que también podía producir un cáncer al estómago. Eso también es importante. Ahora veamos, acá tenemos algunos métodos para medir radón. Yo he traído algunos, justamente lo que ven ahí es la cámara de Lucas. Acá tengo, esta es la cámara de Lucas para que lo vean. Con eso podemos medir el radón y les voy a explicar cómo se mide. Con esto medimos el radón. Yo ahora les voy a explicar cómo medimos. Estos son algunos de los procedimientos para medir el radón. Fíjense, la cámara de Lucas es esta de acá. Es una cámara sellada, en el cual está rellena por dentro de sulfuro de zinc. El radón va a entrar, lo que se hace es vacío a esta cámara. En un ambiente que yo quiero medir, hago primero el vacío, hago succionar esto, abro la válvula, el radón va a entrar. Nosotros sabemos cuánto mide la cámara y después lo va a medir en este equipo. Entonces yo puedo saber cuánto de radón hay en un ambiente cualquiera. Este es el procedimiento que se hace. Después hay otros métodos usando un equipo continuo como este de acá que tenemos en el laboratorio. Acá yo estoy acá en Puno haciendo mediciones de radón en Macusani. Hemos medido ahí la cantidad de radón que sale del suelo de Macusani. Este es otro procedimiento que se utiliza carbón activado. Acá sílica gel, una esponja. Se abre la tapa, el radón va a penetrar y después con un procedimiento químico vamos a leerlo por centelleo líquido. Ese es otro procedimiento para ver la cantidad de radón. Este es otro procedimiento, este no lo tenemos nosotros, es por ver por diferencia de voltaje. Acá igualmente se abre la tapa, el radón va a penetrar y va a haber una diferencia de voltaje, también nos puede ayudar a medir el radón. Y justamente ahí está, esto de acá es lo que estamos viendo acá. Estas son las películas, no sé si lo ven. El LR115, que también sirve para ver el radón por huellas nucleares. Y este es el otro procedimiento, el CR39, que está acá. No sé si lo ven. Ahí está. Este es el CR39, también es una película que también sirve para ver el radón. ¿Cómo se ve? Esto, el radón va a penetrar, si ven, entra acá por un huequito y también va a formar unas huellas nucleares y después lo vamos a ver en el microscopio para ver cuántas huellas hay. Según la cantidad de huellas podemos saber cuánto de radón hay. Igualmente acá tenemos otro que es lo mismo, que parece una tetilla, que también entra por acá, la película se pone adentro y también se puede ver cuánto de radón hay. Acá tenemos justo, lo que ven ahí son las diferentes formas.
otra que parecen unas tupper, que también se hace para ver el radón. Y acá están lo que están viendo ahí, la película LR115 Kodak, que también lo vemos acá, ¿no? Y ahí están las huellas nucleares. Esto es lo que vamos a ver cuando veamos las huellas nucleares. Se va a ver así unos puntitos según la cantidad de radón que hay. Si hay más radón, más huellas nucleares va a haber. Eso es lo que vamos a ver en eso. Acá hemos hecho algunas mediciones también igualito. Este es en Macusani. Acá hemos hecho en Arequipa, en el sillar. Es una especie de catacumba ahí en Arequipa, que hicimos algunas mediciones. Estamos midiendo acá y esta es una mina. Y tenemos algo importante. Podemos ver determinación de radón en túneles de socavones, minería, sótanos y volcanes y fallas geológicas. También podemos ver para qué nos va a servir. Ahora lo voy a explicar por qué. Ya, acá, este es un procedimiento para ver el radón en el suelo, por ejemplo. Acá usando el equipo y esto es usando las películas. Fíjense, acá ponemos la película, un tubo de PVC, más o menos casi 25 centímetros. El radón va a entrar del suelo, va a entrar acá y va a formar las huellas nucleares. Después lo revelamos y vemos la cantidad de radón que emana el suelo. Eso es lo que usamos para ver la cantidad de radón en el suelo. Y acá tenemos algunos resultados que hemos hecho en unos estudios en Arequipa. Por ejemplo, hicimos en el sótano de la catedral, en el cementerio de la catedral, y la iglesia San Agustín, la iglesia Yanaguara, la iglesia Caima, claustro de San Agustín y la Universidad de San Agustín. Entonces, y lo que hemos visto que los promedios, fíjense acá, son menores de 200, que según el reglamento quiere decir que son habitables y no hay ningún problema con el radón ahí. Y acá tenemos algunos estudios quizá hemos hecho en algunos materiales de construcción. Fíjense, la cantidad de emanación de radón en los ladrillos King Kong compacto. ¿Por qué? Porque justamente las casas emanan radón. Entonces, hicimos unos estudios de esto: ladrillo King Kong, arena fina, piedra chancada, arena gruesa, ladrillos de techo, King Kong 18 huecos, cemento verde, cemento blanco y yeso cerámico. Entonces tenemos algunos resultados de concentración de radón. Acá tenemos un promedio y acá tenemos resultados máximos, ¿no? Si se dan cuenta, podríamos decir que son bajos comparado a las normativas. Y acá lo importante es una aplicación del radón. Fíjense acá. Concentración de radón en relación al flujo de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que una habitación que no está ambientada o no lo aireamos o los valores de radón van a ser altos. Fíjense acá. Si se dan cuenta, los valores son altos, empezamos a meter aire y ¿qué pasa? Empieza a bajar. Si se dan cuenta, en este túnel, mientras más aire inyectamos, empezamos a bajar. Ya los niveles han llegado a un nivel bajo. Pero ¿qué pasa? Empezamos a disminuir la cantidad de aire inyectado. Otra vez empieza a subir el radón. Y prácticamente están en la misma altura. ¿Qué quiere decir? En un túnel, ustedes van a tener la misma cantidad, si es la misma conformación geológica, el radón va a ser igual. Siempre. Si inyectamos aire, el radón va a bajar. Dejamos de inyectar, otra vez sube. Y ven acá, inyectamos el aire y otra vez empezamos a bajar y empieza otra vez a subir. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante la ventilación en el radón. Acá está demostrado. Fíjense, acá inyectamos el aire. El radón al principio es alto, hasta que empieza a uniformizarse, empieza a bajar. Dejamos de inyectar, otra vez sube. Y lo mismo. Entonces, el radón, como dice acá, ¿cómo controlamos el radón? Ya lo hemos visto en el caso anterior por ventilación mecánica, extractores de aire. Ese es el caso que hemos visto anteriormente. Protección respiratoria o aislamiento de la fuente con membranas plásticas, como el caso de la geomembrana. Acá tengo una geomembrana que sería de este tipo, como ven ahí,
que utilizan en algunos ambientes o algunos sótanos para disminuir la cantidad de radón. Y acá ven que tiene ahí un motor del sótano, lo inyectan hacia arriba, lo sacan hacia arriba el radón. Así es como disminuimos la cantidad de radón. Entonces, más o menos le he demostrado en qué sentido, cómo podemos reducir la cantidad de radón en algún ambiente que estuviera contaminado altamente, ¿no? Ahora, casi algo importante. Fíjense, esta es una categorización para el radón. Fíjense, si tenemos el nivel 1, menos de 300 becquerelos por metro cúbico no requiere control, es normal. Entre 300 a 1000 hay que ver la manera de reducirlo. Dice, área libre de acceso para trabajadores ocupacionales ilimitado para el público. Entre 1000 y 1500 hay que reducirlo, área controlada solo trabajadores ocupacionales. Y más de 1500 es un área que no debería haber nadie ahí, ¿no? Y también tratar de reducirlo. Ese sería lo que tenemos que hacer para sitios que hubiera una cantidad de radón grande, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta?